Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Grounding Nomads con su host por acá, Colomba Dumay. Hace 1000 años que no grababa un episodio y es que estuve atravesando una tormenta, la noche oscura del alma le llaman, de seguro es eso lo que yo estuve atravesando. Y hoy vengo a hablar de esa tormenta que estuve atravesando. Si es que escucharon mi último post, creo que lo grabé hace 4 o 5 meses, ese podcast da todo el contexto de todo lo que voy a hablar ahora. Así que si lo escuchan, genial. Si lo escucharon, genial. Y si no, igual voy a dar un resumen antes de empezar para que estemos en la misma página. Bueno, entonces si es que escucharon ese podcast, saben que lo que he estado atravesando es amenorrea hipotalámica. Amenorrea hipotalámica es... Amenorrea es no menstruar por más de 3 meses y hipotalámica hace referencia a que la causa de esa no menstruación está en el cerebro, en el hipotálamo, que es como el comandante central del cerebro. Y el hipotálamo percibe que no hay suficiente energía, entonces apaga todo lo que no es necesario para priorizar funciones como la respiración y todo lo que nos mantiene vivas. Entonces cosas como la reproducción las apaga para conservar energía. La amenorrea hipotalámica se produce por, entonces, una falta de energía. Y esa falta de energía puede ser por falta de nutrientes, falta de calorías, exceso de ejercicio o estrés emocional, traumas. Y usualmente es una combinación de los 3 factores. Así que antes de irme con la historia, quiero decir que este podcast está dedicado a cualquier persona que no ha menstruado por más de 3 meses, que no sabe por qué no menstrua, a cualquier mujer que tenga amenorrea hipotalámica y lo sepa y todavía no sabe cómo solucionarlo, a cualquier persona que esté transitando algo difícil y a cualquier mujer. Voy a estar hablando harto del ciclo menstrual y de cosas que yo creo que son bastante transversales a la experiencia de ser mujer. Así que si es que te identificas con cualquiera de esas categorías, este podcast es para ti. Entonces resulta que hace 2 años yo estuve en India y en un viaje de 11 meses y en ese viaje dejé de menstruar y no había vuelto a menstruar hasta ahora. 2 años sin menstruar. Mucha gente puede decir qué suerte, qué rico, a mí no me gusta menstruar, cosas así, pero la menstruación es, como mujer, nuestro divino tesoro. La menstruación es un símbolo de la salud. Menstruar es nuestro 5.º signo vital. De signos vitales tenemos la temperatura, la presión, el ritmo cardíaco, se me olvida la 4ª, y la 5ª, el 5.º signo vital es tu menstruación, tener un ciclo sano. ¿Cómo está tu ciclo menstrual? Al no menstruar, hay consecuencias para todo el cuerpo y para toda nuestra existencia. Cuando no menstruamos, no estamos produciendo las hormonas que son vitales para nuestra salud. Un ciclo sano es un ciclo en el que se ovula. Cuando tenemos un ciclo sano, se producen hormonas como el estrógeno y la progesterona, y estos son protectores de nuestros huesos, de nuestra salud mental, de nuestra salud cardiovascular. Entonces, si es que escuchas a alguien decir que le importa a otra persona no menstruar o no valorar la menstruación, sepas que la menstruación es vital para nuestra salud. Esto yo lo estuve aprendiendo gracias a haber estado atravesando todo lo que estoy atravesando. Después de 2 años sin menstruar, ahora en mayo me fui a hacer un examen de mis huesos. Y por causa de esta no menstruación tengo osteopenia. Osteopenia es un paso antes de la osteoporosis, o sea, mis huesos están poco densos. Esto es mucho más común en mujeres posmenopáusicas. Yo tengo 27 años. Esto lo digo para que se sepa que las consecuencias son muy reales de no menstruar, en las edades en que uno debería de menstruar. Cuando yo volví de mi viaje, en mi viaje yo aprendí mucho. Tuve mucho tiempo para estar conmigo misma, conocerme y conocer mucho sobre cómo funciona la existencia. Estar sola y estar en lugares nuevos te abre mucho tu ojo y
y te permite ver cosas que cuando estás en el lugar donde estás siempre quizás no veas, porque cuando estamos siempre en el mismo lugar nos acostumbramos a lo que está ahí y dejamos de ver muchas cosas. Entonces cuando volví de India, cuando volví de mi viaje, todo se había transformado en mí y yo estaba muy hambrienta de conocimiento y quería saber mucho de India, quería seguir. Me había metido mucho en prácticas como la meditación y ahí entré en un diplomado de medicina ayurvédica. La ayurveda es una ciencia ancestral que se descubrió por lo menos hace 5.000 años, quién sabe, quizás más. Y cuando empecé a estudiar el ayurveda, empecé a estudiar el cuerpo humano y entender cómo funciona y entender cómo leer el cuerpo. Y ahí, finalmente, entendí que la menstruación es algo muy importante. Antes yo tenía muy normalizado el no menstruar porque cuando era chica era irregular y por eso había empezado a tomar anticonceptivos como a los 16, 17 años. Esto era lo que me habían dicho los doctores que hiciera. Era irregular y ninguno me decía por qué, solo me decían que tenía que tomar anticonceptivos. Y como yo era chica, aproveché y tomé anticonceptivos como por 7 años. Y después cuando los dejé, sí me estaba llegando y me llegó por 6 meses hasta que me fui en este viaje. Como yo era irregular de chica, lo normalicé porque igual que cuando era chica, lo normalizaba. Entonces ahora era como, esto es lo normal para mí. Igual me hacía ruido, pero preferí no darle mucha importancia. También pasó que cuando empezó mi viaje, empecé a ponerme un poco ansiosa y empecé a comer más. Entre que quería probar todo lo del lugar y que me puse un poco ansiosa, empecé a comer más. Y ahí empecé a entrar en antiguos patrones como de mi adolescencia hasta los 23 años que tenía estos patrones, que eran como de ponerme ansiosa por la comida porque me iba a hacer engordar y después pensar que tenía que hacer dietas y cómo bajar de peso. Entonces, yo cuando me fui en ese viaje, por los últimos 2 años había tenido mucha paz con la comida y con mi cuerpo y como que comía muy intuitivamente, pero en ese viaje empecé a volver a preocuparme de subir de peso, cómo hacerlo para bajar, cómo hacerlo para estar tranquila con la comida. Entonces, en todo eso, como esa era mi forma de pensar en ese entonces, yo estaba segura que ya no estaba menstruando porque había subido de peso. Ahora me doy cuenta que lo que había subido de peso es como la fluctuación natural del cuerpo. Cuando uno viaja, como el cuerpo siempre va a estar fluctuando un poco, en especial el cuerpo de una mujer, en su peso. Y cuando estás de viaje, en un lugar además donde estás sola y quizá no es el lugar más seguro para ti, tu cuerpo necesita sentirse seguro. Y la forma más fácil y accesible que tiene de sentirse seguro es a través de la comida. Entonces ahí yo me empecé a poner muy ansiosa porque sentía que estaba subiendo de peso y quería bajar y me empecé a poner controladora un poco con la comida y con el peso. Entonces ahí como que empecé a tener una mirada distorsionada de la comida y de mi cuerpo, que ya la había tenido cuando más chica. Y con esta mirada distorsionada yo asocié que se me hubiera ido mi ciclo con subir de peso. Entonces lo que yo creía era que si bajaba, me iba a llegar de nuevo. Entonces no me preocupé en todo el viaje. Dije, probablemente cuando llegue a Chile me esfuerzo en bajar de peso y ahí me va a volver. Y volví a Chile y me empecé a esforzar demasiado por bajar de peso. Y intentaba imitarme como era cuando comía intuitivamente. Y cuando comía intuitivamente, comía lo que quisiera, cuando quisiera, pero no tenía ninguna ansiedad porque todo estaba permitido. Y ahora yo intentaba imitar eso, pero con reglas. Entonces en alguna parte de mi cabeza sí tenía como que podía comer todo, pero en la noche no. En la noche no comía. En la noche no tenía que comer. Empecé a tener muchas reglas y empecé a sobrepensar demasiado la comida. Y al mismo tiempo que todo esto pasaba, empecé a estudiar Ayurveda, el cuerpo, y me di cuenta que no menstruar era muy malo y que tenía que hacerme cargo de esto. Entonces ahí fui a 3 ginecólogas y las 3 me dijeron, una me dijo tienes ovarios poliquísticos, tienes que tomar anticonceptivos, los otros 2 me dijeron tienes que tomar anticonceptivos. Nadie me daba respuestas, solo me decían anticonceptivos. Para mí eso no me hacía nada de sentido. Cada vez estaba informándome más y había entendido que lo importante en un ciclo menstrual es ovular y los anticonceptivos lo que hacen es que no ovules. Entonces no hace ningún sentido que te den anticonceptivos
para regular tu ciclo. El sangrado que tienes cuando estás tomando anticonceptivos no es un sangrado menstrual, es un sangrado por deprivación de hormonas. Cuando tomas las pastillas estás tomando hormonas y cuando tienes la semana de placebos dejas de tomarlo y por eso sangras. No es un sangrado por tu ovulación. Entonces fui a donde todos estos doctores, todos me decían como, ¿qué te importa? Solo toma anticonceptivos. Una me dijo, tienes ovarios poliquísticos, sin tener pruebas de que lo tenía. O sea, ahí me di cuenta que muchos ginecólogos te van a decir que tienes ovarios poliquísticos si es que no menstruas, pero no es así. Y es muy peligroso dar un diagnóstico de ovarios poliquísticos cuando lo que tienes es lo que yo tengo, que es amenorrea hipotalámica, porque el tratamiento es completamente lo opuesto. Como tuve esas respuestas de los doctores, empecé a irme cada vez más por el lado natural. Y ahí yo seguía muy fija en que tenía que bajar de peso y ahí me iba a llegar probablemente. Y mientras más fija estaba en bajar de peso, más rígida me ponía y empezaba a tener atracones y me sentía menos en paz con la comida. Y bueno, ahí partí con hacer un tratamiento ayurvédico sin saber lo que era lo que yo tenía. Y bueno, así empecé por toda esta ruta de las medicinas más alternativas y estuve así desde agosto a diciembre sin saber lo que tenía. Para mí el por qué yo no menstruaba era un enigma y ningún profesional al que fui me había dado respuestas. Entonces pensaba que si es que hacía las cosas al pie de la letra, si es que hacía todo perfecto, me iba a mejorar. Entonces ahí me obsesioné con una vida muy saludable. Lo primero que hice de terapias naturales fue ir a hacerme una consulta ayurvédica y ahí todavía no sabíamos lo que yo tenía, pero yo estaba con estos atracones y como muy desordenada con la comida. Entonces, el plan, primero hice un detox de como 10 días y después la idea era que yo comiera limpio. Con ese plan yo bajé mucho de peso y estaba feliz y me sentía más en paz con la comida, pero en verdad esa paz no era real, era como que estaba todo bajo la superficie. Cada vez me empecé a poner más rígida y más estricta y creía que si es que hacía algo mal, si es que comía algo que era, entre comillas, malo, no me iba a mejorar nunca. Entonces me empecé a obsesionar demasiado con la salud y con la perfección, con hacer todo bien. Me empecé a despertar todos los días a las 5 de la mañana para meditar, tener una rutina demasiado, entre comillas, perfecta. Y no importaba lo que yo hiciera, no menstruaba. Y yo no tenía idea de qué era lo que me pasaba. ¿Cómo podía ser que siendo cada vez más sana igual no menstruara? O sea, cada vez estaba comiendo más limpio, no comía azúcar, no comía procesados, había vuelto a hacer ejercicio, porque cuando era más chica, hasta los 22, 23 años, hacía mucho ejercicio, andaba, no sé, me iba al gimnasio todos los días, andaba en bicicleta por todas partes, corría. Hacía mucho deporte. Y después, por 2 años que tuve paz con mi cuerpo y con la comida, no, solamente hacía yoga y caminaba cuando quería. Y ahora, como en todo esto de tratar de recuperarme, también había vuelto a hacer ejercicio bien duro. No sé si la conocen, pero Kyla Itzin's Bikini Body Guide, que es bien intenso, eso lo volví a hacer. Y a pesar de todo y a pesar de que yo ya había bajado de peso y estaba como estaba antes de irme a India, no me llegaba. Yo cada vez más frustrada. Bueno, en diciembre fui a donde una nutricionista experta en salud menstrual y ella me mencionó por primera vez que lo que tenía probablemente era amenorrea hipotalámica y me explicó que tenía que comer más, que no tenía que hacer ejercicio duro, que tenía que bajar mis niveles de estrés. Y yo ahí igual estaba ciega por lo obsesionada que estaba por salud. Entonces pensaba como, yo ya sé todo esto, yo ya sé cómo comer bien, Entonces no me entró de una. Pero sí, esto sí fue un hito muy importante para mí porque ahí escuché por primera vez que lo que tenía era probablemente amenorrea hipotalámica y esto me ayudó a poder encontrar más respuestas. Y ahí ella me dio un plan y consistía en comer 2 comidas completas y después como por lo menos 2 comidas completas y después cenar. Igual, no saltarte la cena, yo ya me saltaba la cena, comía un puñado de frutos secos o una fruta. Gracias a esa consulta que fui, empecé a comer más y ya no me saltaba la cena. Pero igual para mí el plato perfecto era mitad vegetales, verduras, 1/4 de proteína y 1/4 de carbos. Y eso para sanar la amenorrea hipotalámica
en la mayoría de los casos no es suficiente. Probé muchas cosas. En todo este camino también fue un camino de probar muchas meditaciones distintas. También me metí mucho en el mundo de manifestación y manifestaba todo el rato que me llegara y no me llegaba. Probé muchas cosas y llegué a donde está nutricionista. Después fui a hacerme acupuntura y el acupunturista también me dijo que probablemente tenía amenorrea hipotalámica. Y así yo cada vez estuve más convencida de que era. Pero la amenorrea hipotalámica es un desorden difícil de diagnosticar, aunque ahora sé que no es tan difícil, pero es un diagnóstico por descarte. Si es que no es ovarios poliquísticos, si es que no es un tumor en el hipotálamo o en la glándula pituitaria, si es que no tienes baja reserva ovárica, si es que no tienes hartas cosas, entonces es amenorrea hipotalámica. Entonces, como es por descarte, es difícil de diagnosticarlo a menos que te hagas muchos exámenes. Entonces, aunque 2 personas me dijeran que probablemente lo tenía, igual no estaba segura porque no hay un examen que te diga sí o sí lo tienes. Pero hay muchas cosas que puedes hacer para estar más segura. Y ahí con lo del acupunturista y con lo de esta nutricionista, lo que yo cambié es empezar a comer comida en la noche. También empezar a agregar más proteínas animales. Pero no bajé el ejercicio y no hice mucho más. Pasaron unos meses y yo cada vez estaba más desesperada. Después por fin encontré una ginecóloga que me gustaba más. Y esta ginecóloga sabía más del tema, entonces me mandó a hacerme el examen para ver cómo estaban mis huesos y ahí vimos que tenía osteopenia. Ahí ella me dijo, vas a tener que tomar hormonas, que es distinto a anticonceptivos, pero vas a tener que tomar hormonas hasta que se revierta lo de tus huesos y de ahí en un par de años más podéis dejar de tomarlas y vemos si es que se curó esto o no. Pero a mí no me hacía nada de sentido tomar hormonas porque sabía que la amenorrea hipotalámica se puede tratar. Las hormonas al final iban a ser para revertir lo de mis huesos, pero no para volverme fértil y recuperar mi ciclo. O sea, iba a depender de las hormonas, quién sabe por cuánto tiempo. También yo estaba haciendo un montón de cambios y no iba a saber si es que los cambios que estaba haciendo estaban favoreciéndome. Y resulta que hace un par de meses, desde esta consulta, me había encontrado con un podcast que se llama The Hypothalamic Amenorrhea Society, la Sociedad de Amenorrea Hipotalámica, y lo había empezado a escuchar y todo lo que escuchaba me hacía demasiado sentido. Y esto era un grupo de 3 coaches que se dedican a sanar la amenorrea hipotalámica. Ellas también lo tuvieron y ahora hacen coaching a mujeres para sanarse. Y el método que ellas usan y del que hablan en el podcast y en todas partes es el método All-In. El método All-In consiste en comer mucho, 3 comidas grandes al día con todos los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteína, y al menos 3 snacks, no hacer ejercicio y descansar mucho. Todo esto porque, como estás en un déficit de energía, necesitas pagar la deuda de energía con un surplus calórico, con mucho descanso, y así le das energía a tu cuerpo para repararse, para seguir viviendo y para volver a menstruar. Entonces yo ya venía escuchándolas desde hace rato y gracias a escucharlas también cada vez comía más, pero igual siempre estaba muy preocupada de que iba a subir de peso. Y ahora que ya llevo meses haciendo el proceso, sé que sí le había subido a mi ingesta calórica, pero nada. O sea, comer más verduras, sí comía más proteína, pero igual siempre la mitad del plato era verduras y las verduras son demasiado no tienen casi nada de calorías, la mayoría de las verduras. Y en el All-In lo que necesitas es un exceso de calorías y de nutrientes. Entonces necesitas comer comidas muy calórico densas, como de carbohidratos, papas, camote, beterraga, arroz, quinoa. Después mucha proteína animal, porque la proteína animal es más calórica densa y sus nutrientes son mucho más absorbibles. Viene todo de una con la proteína animal. Mientras que en la proteína vegetal muchas veces hay que complementarlo para que los aminoácidos sean completos. Bueno, entonces esta doctora me dijo esto y yo ya venía hace un tiempo escuchando mucho sobre el HA Society y sabía que ellas tenían un programa de 10 semanas en el que tenían un 98% de éxito.
El 98% de las mujeres que se metían en ese programa volvían a menstruar. Un 1% no, porque tenían otra condición que yo no tengo. Y el otro 1% que no eran mujeres que se terminaban renunciando al proceso porque les daba miedo engordar y era muy incómodo. Entonces ahí cuando esta doctora me dijo tienes que tomar hormonas, yo le dije dame 3 meses, me voy a meter a este programa y si no, vuelvo. Pero yo ahí tenía una certeza demasiado grande de que me tenía que meter al programa y así me iba a recuperar. O sea, es que viendo ese porcentaje, 98% de éxito, eso me daba mucha esperanza. También en este grupo había escuchado de muchas mujeres que tenían osteoporosis, osteopenia y que lo habían revertido gracias a recuperar la menstruación a través de este proceso. Entonces confiaba mucho en el proceso. Pero no era en lo absoluto lo que quería hacer, o sea, el proceso sí o sí te va a hacer engordar y yo no quería engordar. Entonces ahí fue que empezó toda esta tormenta. O sea, ya venía la tormenta, pero esto fue como lluvia, relámpagos, caos. El 17 de junio decidí empezar, me metí en este grupo, nos juntábamos todas las semanas por 10 semanas. Fue bastante terrible, tengo mucho post-traumatic stress, que cada vez que lo hablo se va yendo más, pero sí fue un tiempo difícil. Y cuando partí fue muy difícil, uno porque yo no estaba acostumbrada a comer tanto, no sabía si me iba a funcionar a mí, estaba yendo en contra de todo lo que yo creía y de lo que la gente alrededor mío creía. Y bueno, entonces el 17 de junio empecé a comer mucha comida muy calórico densa. Dicen que tienes que comer por lo menos 2500 calorías, aunque no tienes que contar calorías para no volverte loca, que es como la misma energía que te trajo a el desorden. A mi alrededor no tenía el apoyo de todas las personas que veía diariamente y eso sí era difícil porque para mí yo sí me cuestionaba mi decisión de hacer esto y tenía el cuestionamiento de otras personas alrededor mío. Entonces eso me hacía dudar aún más del proceso. Es un proceso muy difícil porque lo que tienes que hacer es lo opuesto a lo que se sabe que es lo que deberías de hacer. A mí me hacía mucho sentido todos los meses antes de saber que era amenorrea hipotalámica hacer todo por bajar de peso, porque vivimos en una sociedad muy pesocéntrica y el pesocentrismo estaba muy dentro mío. Entonces para mí el peso sí era un síntoma de salud. Entonces no me costó nada ponerme más rígida con la comida, poner más restricciones y hacer todo en el nombre de la salud para además verme como yo quería verme, que era más flaca. Pero cuando tuve que hacer este proceso fue muy difícil aceptarlo porque el deporte, sabemos que el deporte hace bien, pero en esta condición de no salud en la que yo estoy, hacer deporte intenso me hacía mal porque me quitaba la energía que yo ni siquiera tenía. Comer mucho. Siempre escuchamos, o yo siempre escuchaba como que la gente más sana es la que come menos. También tenía muy asociado que si comía más iba a subir de peso y para mí, o sea, los doctores te pesan cuando vas a sus consultas para saber si estás sana o no. Entonces yo venía con ese chip. Y descansar, obvio que uno tiene que descansar, pero si vivimos en una sociedad donde se privilegia, donde se premia mucho la productividad, entonces quizá descansar no es lo más cómodo siempre. Por suerte tenía el apoyo de este grupo que nos juntábamos todas las semanas y era muy rico tener a más mujeres pasando por lo mismo, por el mismo proceso, para poder conversarlo, para poder ver que no era la única en el mundo a la que le pasaba, para ver que estábamos todas atravesando algo igual. Porque alrededor mío solo conocía a una persona que también había vivido la amenorrea hipotalámica. Entonces, el tener a más gente viviendo lo mismo que yo al mismo tiempo me hacía sentir que no estaba sola y que iba por el camino correcto. Porque todo a mi alrededor, donde estoy en el presente, no había mucho apoyo. Tenía que confiar completamente en lo que yo sabía, en lo que yo creía, en mi decisión. Y acá quiero decir algunas de las claves para mí para poder llevar este proceso, que creo que son claves para cualquier persona que atraviesa un proceso de salud difícil o un proceso difícil. Entonces para mí hubieron algunas cosas que fueron claves. Lo primero es que cuando partí todo esto llamé a mis amigas más cercanas, a mi hermana y a mi
grupo de confianza y les dije, me voy a meter a hacer esto. He leído muchas experiencias, he escuchado mucho, sé que es el proceso más difícil que las personas que lo hacen han hecho. Mi cuerpo va a cambiar, es muy difícil, puede no hacer mucho sentido, pero a mí me hace sentido. Es probable que en algunas partes del proceso yo quiera renunciar y ahí necesito que ustedes estén ahí para recordarme por qué decidí iniciar el proceso. Esto fue muy importante porque sí, efectivamente, 1 mes y medio después de partir, yo ya estaba que quería renunciar y ahí hablaba con mi hermana, con mi amiga y me recordaban por qué había partido, me recordaban que iba a ser difícil y todas estas cosas y así yo podía seguir. Otra cosa que fue muy importante es poner límites a familia y a cualquier persona. O sea, cuando partí llamé a las personas que sé que comentan del cuerpo de mi familia y les dije, voy a hacer esto, voy a subir de peso y no quiero que me digan nada al respecto porque eso me va a hacer muy mal. Lo único que necesito en este momento es que me digan que todo va a estar bien, que me veo linda. Y lo otro que es clave, y ya lo dije pero lo quiero repetir, es que creo que si no hubiera tenido ese grupo de apoyo que tenía, de mujeres que estaban pasando por lo mismo, no sé si lo hubiera podido hacer. Entonces creo que cuando uno está atravesando un tema de salud, es muy útil conocer a gente que está pasando por lo mismo. Y creo que esto hoy en día es el regalo que nos entregan las redes sociales. O sea, gracias al internet y a las redes sociales puedes buscar amenorrea hipotalámica en internet y te va a salir este podcast y te van a salir muchas mujeres alrededor del mundo haciendo lo mismo, entonces vas a tener muchas opciones. Y probablemente con cualquier enfermedad es así. Yo los primeros 6 meses que no sabía lo que tenía, yo me imaginaba que yo era la única mujer a la que le pasaba. Y gracias a saber lo que tenía y al internet, pude encontrar un grupo de personas pasando por lo mismo. Y es mucho más distinto hacer esto acompañada de personas que entiendan. Porque sí, yo le dije a mi grupo de confianza, pero ninguna de ellas había atravesado algo así, entonces no sabían. En cambio, las personas de este grupo estaban atravesando lo mismo, tenían los mismos miedos, cada vez que iban al baño también miraban su calzón a ver si es que habían menstruado, entonces compartíamos muchas cosas, todas estábamos engordando, entonces todas teníamos que atravesar los miedos que venían con eso. Esas son las 3 cosas principales que a mí me ayudaron mucho a llevar este proceso. Después, habían cosas que yo me tenía que recordar todo el tiempo. Uno, que nada es permanente. Este proceso, el all-in, yo no lo iba a tener que hacer para siempre, era temporal, que sí, mi cuerpo estaba cambiando, pero también era temporal, no iba a ser para siempre. Confiar en el proceso y también como con todo el camino que yo había estado haciendo de conocerme, de meditar, de aprender de mí y de trabajar en mi salud, también sentía que esto era una forma para mí de realmente ver más allá de la forma. Hacer el all-in a mí me hacía mucho sentido desde muchos puntos de vista. Primero, desde la medicina ayurvédica me hacía sentido el tratamiento, porque cuando tienes amenorrea hipotalámica, eso es una gravación vata. Vata es aire y espacio. O sea, tienes mucho aire y espacio en tu cuerpo. El aire y el espacio son fríos, secos, el aire es movimiento. Entonces, si es que tienes exceso de eso, necesitas darle cualidades opuestas. Lo opuesto al movimiento es no movimiento, entonces no deporte, descanso. Y necesitas mucha tierra, cosas con mucha tierra y densidad. Entonces la alimentación también era pura tierra. O sea, eran cosas de la tierra, eran camotes, papas, cosas pesadas. Entonces desde la mirada de la Ayurveda me hacía sentido. Era básicamente nutrirme, una abundancia de nutrición. Me hacía sentido también porque había visto muchos casos de éxito gracias a encontrar este podcast. Gracias a este podcast llegué a muchas cuentas en Instagram de mujeres que hacían lo mismo y ahí vi que todas usaban el mismo método. También me hacía sentido porque sabía que al comer tanto, sin restricciones, eventualmente sí iba a llegar un punto en que ya no me interesara la comida y iba a obtener tranquilidad con la comida. Y también al engordar, haciendo el proceso, también iba a tener que eventualmente aceptarme tal cual soy, ver más allá de la forma.
desde un punto de vista espiritual y como de lo que vengo a hacer a esta tierra y de romper patrones, también me hacía mucho sentido. En mi familia, en donde crecí, probablemente en la sociedad chilena, probablemente en la mayor parte del mundo, hay un pesocentrismo. Y bueno, en mi familia sí es un tema el peso. Sí se comenta del cuerpo ajeno, aunque cada vez menos. Sí se asocia la salud al peso. Me hacía sentido que yo iba a pasar por un proceso que me iba a hacer engordar por mi salud, porque ahí iba a tener que atravesar esto, que era un tema en mi familia. Como es un tema en mi familia ser flaca, y yo lo que menos me tenía que preocupar era de ser flaca. Entonces con todo este proceso yo sí venía a romper este patrón de preocuparse tanto por ser delgada. Entonces me hacía sentido por todas estas razones y lo hice. Los primeros 3 meses fueron la noche oscura del alma. Siento que me morí, como no existía casi. También cuando uno tiene amenorrea hipotalámica está todo como plano. Entonces no hay emociones muchas veces. Y yo por esos 2 años no lloré. Bueno, 1 año. No lloré. Y cuando empecé con todo este proceso, creo que lloraba todos los días. Fácil lloraba todos los días. Todo lo que no lloré en años, ahí lo lloré. También cuando empiezas a nutrirte y a descansar, tu cuerpo se relaja, como que antes estaba todo funcionando con el cortisol y la adrenalina, pero cuando le das la señal de que vas a descansar y vas a nutrirte, te muestra lo cansado que estaba. Entonces también tenía sueño todo el rato, en verdad tenía que descansar todo el rato. Todo esto mientras que veía a mi cuerpo cambiar. Yo antes, como les decía, me preocupaba mucho como, oye, engordé y me estresaba porque había subido de peso. Y ahora con este proceso veo que todas las veces que me había estresado en realidad eran las fluctuaciones normales del cuerpo y estaba bien. Todavía estoy bien. Empecé el proceso, mi cuerpo empezó a cambiar mucho, empecé a tener estrías, me pesaban más los pies, engordé más de lo que he engordado en toda mi vida. Ya no me peso y eso es una bendición. Me gusta mucho no pesarme porque en realidad es ¿para qué? Todo este viaje de subir de peso me puso en perspectiva mucho mis experiencias pasadas. Como esto de estar pendiente de subir y bajar de peso antes, ahora entiendo que en realidad el cuerpo cambia, fluctúa y que no tenía por qué preocuparme. Bueno, cuando partí con el all-in, sí tenía mucho antojo de azúcar, entonces me compraba 2 galletas gigantes y me las comía enteras. Quizás si me compraba un chocolate sí me lo iba a comer entero, pero eso debe haber durado 1 mes. Y después ya cada vez empecé a tener menos antojos y cada vez la comida empezó a dejar de tener tanta importancia. Y ya ahora han pasado 5 meses y diría que 1 vez al mes quiero comer azúcar, galletitas. Si es que mi hermana chica cocina, ahí quiero comer. Pero antes, como me restringía tanto, si es que iba a ir a un restaurante era como, oh, acá sí puedo comer postre, y era como que me tenía que comer más de uno. Los primeros 3 meses de el all-in yo estaba llena de dudas, miedos, lloraba todo el tiempo y me sentía muy insegura porque estaba todo cambiando. Además no tenía la certeza de que esto me iba a funcionar a mí. Yo sí sentía que mi historia, aunque fuera parecida de muchas formas, era muy distinta a la de la mayoría de las mujeres, entonces tenía muchas dudas. También yo no había partido en un peso hiper bajo, partí en el peso que yo creo que para mí era ideal, entonces era muy loco ver mi cuerpo cambiar a algo que sentía que no era su naturaleza, pero con el tiempo empecé a verlo como este es mi healing body, este es mi cuerpo en recuperación y es mágico y lo veo con mucha compasión ahora. Antes me costaba, pero ha sido todo un trabajo. Los primeros 3 meses igual eran mucho más difíciles porque yo ni siquiera sabía si es que me iba a funcionar o no. Y bueno, llegó la semana número 10 de haber partido el all-in y yo ya estaba que renunciaba y sangré por primera vez en 2 años. Cuando sangré fue el día más feliz de mi vida, no lo podía creer y me dio la confianza que necesitaba en el proceso para seguir y me dio un argumento para decirle a la gente que me comentaba a mi alrededor qué estáis haciendo. Este proceso fue difícil porque tuve que atravesar algo que no le hace sentido a la mayoría de la gente. También recibía comentarios que me descolocaban muchas veces y al principio yo estaba muy vulnerable. Entonces, no sé, un día me fui al lago con mi familia y yo estaba comiendo mi desayuno contundente y
una tía me comentó, me dice, ¿y tú te estás preparando para una maratón? Y esos comentarios al principio me llegaban mucho, me afectaban. Pero cuando me llegó ese ya estaba más avanzada en el proceso y yo le dije, no, estoy comiendo para mis hormonas. Y eso como que me empoderó. Pero al principio para mí esos eran golpes y me hacían dudar de todo mi proceso y de mí, me hacían sentir muy inseguras. También recibía muchos comentarios de ¿qué estás haciendo? Esto no hace ningún sentido, ¿por qué no tomas anticonceptivos? También las jóvenes de tu edad tienen que pesar menos, tienes que bajar de peso. Y esas cosas a veces todavía me llegan mucho, depende de cómo esté, pero al principio no habían días en que no me llegara, y ahora sí. Y eso es un gran progreso. Bueno, entonces llegó el primer sangrado y yo estaba feliz, tuve la confirmación de que este proceso funcionaba. Entonces ahí los siguientes días yo comía y no tenía dudas de que me iba a hacer sangrar de nuevo. Pasaron 30 días, ninguna señal, nada, no venía el segundo, 40 días, nada, y yo cada día estaba más agotada del proceso y cada vez también me había dejado de hacer sentido porque sentía que yo ya tenía mucha paz con la comida, podía comer lo que quería, pero no tenía paz porque tenía que cumplir con esta estructura. Y eso también me volvía rígida, que también era el problema que me metió en la amenorrea hipotalámica. Entonces, cada vez me hacía menos sentido y cada día me despertaba con menos ganas, como un día más de tener que comer obligada, no disfrutaba de la comida. También quería hacer ejercicio. Yo sí saqué todo, incluyendo caminar y yoga, porque como yo antes, cuando entré en la amenorrea hipotalámica, ese era el único movimiento que hacía, pensaba que debería de sacarlo. Entonces sí, estaba harta, como no tenía nada de las cosas que me gustaban. Para mí caminar es el placer de mi vida, hacer yoga me encanta y no lo estaba haciendo, y además estaba comiendo sin hambre. Entonces cada vez me sentía más apagada y ahí pasaron como 40 días y dije, ya no puedo seguir así. Voy a renunciar a este proceso, sí voy a seguir nutriéndome como aprendí, pero voy a respetar mi hambre y voy a empezar a caminar y a hacer yoga. Y me habían recomendado una matrona que es experta en salud menstrual. Voy a ir donde ella porque sabía que ella sí trabaja con hormonas y que me dé hormonas para ir haciendo este proceso más llevadero, pero ya no puedo seguir con esto. Y ahí renuncié, me metí en un instructorado de yoga, así que sí empecé a mover mi cuerpo mucho más. Empecé a salir a caminar y a llamar a mis amigos, con los que no hablaba hace mucho tiempo. Y seguí nutriéndome, sí, me aseguro de tener un desayuno, un almuerzo y una comida buenas, calórico densas, ricas, pero con los snacks no me obligo a comerlos y antes tenía que ser 2 macronutrientes, ahora si es que quiero me como una fruta nomás. Y pasaron 2 semanas y yo me tomo todos los días la temperatura y sé leer el moco cervical. Eso ayuda mucho a leer tu fertilidad. Y después de 2 semanas yo sabía que iba a menstruar por estos signos. Y justo me tocó ir donde la matrona y ella me dijo, yo efectivamente sí trabajo con hormonas, pero tú lo estás haciendo muy bien. Sí partiste tu proceso en agosto, pero recién ahora empezaste a hacer las cosas que deberías hacer. Y como vemos, vas a menstruar, probablemente tenemos que ver cómo sigues y no te voy a dar hormonas ahora mismo. Tienes que seguir comiendo bien, no hagas deporte muy intenso. Ella me validó mi proceso y me dijo, tienes que abrazar tu grasa por un rato, por lo menos un año. El camino de recuperación de la amenorrea hipotalámica es lento. Tú acabas de empezar, pero estás haciéndolo perfecto. Y eso para mí fue tan aliviante, uno, tener a alguien del área de la salud que me lo confirme, que sea chilena, que haya trabajado con pacientes, que ella me lo validara, fue muy rico. Para mí fue un alivio saber que iba a menstruar esa segunda vez, aunque hubiera renunciado al proceso. Y después de esa segunda vez, de a poquito, cada día empecé a estar un poco más feliz, más conectada. Cada vez que hago yoga soy muy feliz. Y ahora han pasado como 22 días de ese segundo sangrado, que llegó el día 56 y estoy a puertas del tercero. Entonces estoy fascinada con mi cuerpo. Los ciclos menstruales tienden a mejorarse cada vez. Con cada sangrado menstrual el cuerpo se informa
más de cómo hacerlo y se va acostumbrando más. Entonces los sangrados cuando uno se recupera de amenorrea hipotalámica tienden a volverse mejor y mejor y mejor. Y yo hoy puedo decir que tengo paz con la comida. Como lo que quiero, cuando quiero. No hay restricciones, no estoy pensando todo el día en cómo comer sano, en qué es lo que debería de comer, qué es lo que no debería de comer. No tengo comidas buenas y malas, aunque sí prefiero las comidas más naturales y menos procesadas. Sí, tengo paz con la comida. Estoy cada vez más tranquila con mi cuerpo, que sí me costó mucho, porque nunca me he visto de la forma en la que me veo ahora y me veo distinta a toda la gente de mi familia y no siento que sea mi peso natural, pero aprendí a ver a mi cuerpo como un cuerpo que está en recuperación. Aprendí a ver todo lo maravilloso que hace por mí y cada sangrado para mí me alucina lo que es capaz de hacer. Y con el deporte no estoy haciendo nada intenso, estoy haciendo yoga y yendo a caminar, pero me hace muy, muy, muy feliz. Y algo muy importante de todo este proceso es que habla mucho de desde dónde haces las cosas, importa. Entonces yo, cuando partí todo este proceso de recuperación, yo partí desde un lugar de culpa, vergüenza, de rigidez también. Partí llena de estructuras, creyendo esto es lo sano, entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Y si no lo hacía así, me sentía culpable y sentía que lo estaba haciendo mal. Estaba muy pegada en que habían cosas bien y cosas mal. Entonces eso me daba mucha rigidez porque yo hacía lo que creía que estaba bien y no hacía lo que creía que estaba mal. Y si hacía lo que creía que estaba mal, me sentía culpable, me daba vergüenza. También me da vergüenza tener esto porque como yo, si es que estoy estudiando Ayurveda y haciendo todas estas cosas de conocimiento, voy a tener esto. También estaba aprendiendo a hacer círculos de mujeres y me sentía muy impostora por tener esto no resuelto y hacer círculos de mujeres, por ejemplo. Entonces ahí se nota que estaba haciendo todo desde la culpa, desde un lugar muy poco amoroso conmigo misma. Y eso genera mucho estrés y desconexión. Y ahora, bueno, sí, como estaba tan en el otro extremo, tuve que irme al otro extremo, que es comer mucho y con mucha estructura y no hacer ejercicio para poder llegar a un balance en el que ahora estoy. Y ahora, desde este punto, sí siento que puedo escucharme. Cuando partí este proceso yo meditaba todos los días y muchas veces pedía señales al universo. Universo, dime qué hacer para sanarme. Y en mis meditaciones me daba mucha hambre y pensaba en comida y pensaba mucho en comida todo el día. Y yo pensaba, es hambre emocional, no puedo controlarme, hay algo mal en mí. Y ahora sé que pensaba en comida porque tenía hambre. O sea, yo pedía la señal de universo, dime qué hacer y eso era lo que tenía que hacer, comer. Pero en vez me daba vueltas y pensaba que no tenía control y que tenía que controlarme y que bla, 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 bla. Ahora, si es que pienso en comida, sé que probablemente tengo hambre y voy a honrar esa hambre y voy a comer. Y como honro mi hambre, no tengo atracones, no tengo miedo de ir a comidas o a restaurantes porque no me voy a poder resistir. La comida pasó al segundo plano. Este proceso ha sido un proceso demasiado sanador en todos los sentidos. Me hizo ganar mucha confianza en mí misma, en mis decisiones. Me hizo sacarme mucho del patriarcado que vivía dentro mismo. Me ha hecho desprogramarme de muchas formas y me ha hecho quitarle el peso a las palabras de otras personas. Porque ahora en vez de tomar las palabras de las personas que critican, veo de dónde vienen. Me pregunto a mí misma si es que vienen de alguien que vive la vida que yo quiero vivir y si vienen de alguien que ve la vida de la forma en que yo la veo y si es que no, entonces tengo la capacidad de quitarle un poco de peso a lo que me dicen. Ha sido un proceso muy loco y sigo en él, sigo nutriéndome, pero me ha cambiado todo. Literal me cambió el ojo, la forma de ver las cosas físicas. Antes lo veía como un impedimento, como cómo voy a yo hacer un círculo de mujeres si es que tengo esto y no lo he solucionado. Y ahora veo todos los frutos que ha tenido. O sea, he pasado por tantos doctores, distintas medicinas alternativas, conozco distintos profesionales y lo que hacen. Yo misma estoy viviendo este proceso de no salud y yo soy coach ayurvédica, entonces acompaño a personas a sanar sus desbalances y es muy valioso para mí
haber vivido y estar viviendo esta experiencia porque sé lo que pasan personas que no están en estado de salud. Hay mucho componente mental y si es que yo no lo hubiera entendido, quizás no podría acompañar a personas como lo hago hoy. También este proceso ha sido vital para mí como coach ayurvédica y como facilitadora de círculos de mujeres porque me ha obligado a quitarme ese pesocentrismo de la cabeza, quitarme muchas ideas muy patriarcales y simplemente ser más humana, ser más compasiva, ver las cosas con mucha más perspectiva. Así que bueno, llevo hablando mucho rato. Tengo demasiado que decir sobre este tema, pero no sé si es que lo que dije hizo sentido, así que vamos a terminar este podcast acá. Ojalá le llegue a más mujeres que tengan amenorrea hipotalámica y que le llegue a todas las personas que necesitan escuchar de esto. A mí me hubiera encantado haber escuchado esto cuando recién partí todo el proceso para saltarme muchos pasos que fueron vitales para ser la persona que soy hoy, pero feliz de haber tenido más información antes. Seguiré contando, seguro me faltó decir muchas cosas. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharme. Si tienes cualquier pregunta, si conoces a alguien que no ha menstruado en mucho tiempo y no sabe por qué, háblame porfa. Tengo harta experiencia en esto.